increíble para que nos vaya súper bien. El día de hoy, prepárense, damas y caballeros, en este capítulo que se llama De Polis y Guerras. Prepárense porque hoy ya vamos a acercarnos a la guerra en este espacio. ¡Ay, Dios mío! Sí, señores. Y es que estamos ingresando a este espacio, perfecto, no hay ningún problema, Juan José Poveda. Vamos a ingresar a lo que conocemos como la Grecia arcaica. Y, mister, iniciemos entonces este espacio. Rápidamente, el objetivo, comprender el proceso de la antigua Grecia arcaica. En los años 700 antes de Cristo hasta el 500 antes de Cristo, oh Dios mío, y clásica del 500 a 300, pero el día de hoy solamente vamos a realizar la Grecia arcaica. La próxima sesión vamos a entrar en la Grecia clásica. De igual manera les quiero comentar que la próxima semana que vamos a sostener nuestra sesión arcaica, ya lo vamos a mirar, querida Vicky, ¿qué significa esto de arcaica? Y vamos a revisar entonces que la próxima semana tenemos filosofía griega y vamos a revisar un poquito de historia y filosofía y vamos a tener aquí un invitado desde Bogotá, él sí, netamente colombiano, que nos va a acompañar y vamos a estar conversando para que le preguntemos y juguemos a la filosofía en este espacio. Muy bien, entonces vamos a iniciar en este espacio. Cuéntamelo todo si ya lo tenemos más que listo, porque en la primera parte vamos a hacer un pequeño repaso de qué es lo que hemos visto de Grecia. Luego de realizar ese pequeño repaso, ahora sí vamos a entender en qué momento arrancó esta Grecia arcaica. Y luego de ello, vamos a revisar qué son las polis, sus características. ¡Wow! Porque son tan maravillosas. Nos envían fotos desde Grecia. Es que estas no son bajadas de internet, son fotos desde Grecia que vamos a tener en este espacio, que vamos a observar el por qué existen. Y luego de ello, pues vamos a entrar al cierre, que se va a llamar nada más ni nada menos que la colonización, para responder nuestra pregunta de análisis e irnos a almorzar sonrientes porque ya lo hicimos. Cuéntamelo todo si ya lo tenemos. Por aquí, me levantan el dedito, me levantan el pulgar por aquí. Muy bien, en el chat me están diciendo que sí, damas y caballeros, excelente trabajo, muy bien, preparados. Y es que esto es para tener un mensaje siempre antes de iniciar. Ni reyes ni los gobernantes son los que llevan el cetro, o sea, la corona, sino los que saben mandar. Atentamente, Sócrates. Entonces, mister, ¿cuál es la agenda del día de hoy? Aquí la tenemos, no debes copiar, no te preocupes. La agenda del día de hoy es la siguiente. Número 1, polis y formas de gobierno, las nuevas ciudades-estado. 2, la función e influencia de la mitología entre arquitectura y creencias. Y número 3, guerras entre polis, los conflictos entre intereses. ¿Está preparado, Dios mío? Vamos a darle clic entonces a este espacio con nuestra primera parada, el numeral 1, conformación de polis, estados-nación con identidad local y elementos comunes con otras polis. Mister, ¿cómo así? Yo no entiendo eso. No se preocupe. Pare de sufrir, ya vamos a hacer un recorder y ya vamos a revisar entonces qué elementos hemos visto para llegar aquí. Cuéntamelo todo. Si ya lo tienes entonces en este espacio. Ay, no, mister, porque son las 12:15 y, ay, ¿y qué pasó con la música? Dios mío, música. Música griega entonces en este espacio, pero por supuesto, Tabata, música griega en este escenario, para que tengamos el mundo, pese a la distancia, un poquito más cerquita. Claro que sí, Tabata, tomamos nota rápidamente de estos escenarios para tenerlo más que listo. Cuéntamelo todo. Aprovechando, Serrano, hombre, ¿le puedo hacer una consulta mientras que ellos acaban? Sí, señor, mister. Oiga, ¿usted Coménteme. a las 3 de la tarde está muy ocupado? No, mister, ¿por qué? ¿Le podemos invitar un tintico en 10A para conversar? ¿Listo, mister? Sí. Pero En con 10 a tinto. las 3, listo. Listo, así quedamos, hombre. Yo le envío el link. Muchas gracias. Listo, mister. Entonces vamos a continuar. Dios mío, son las 12:16. ¿Qué será esto de las polis? ¡Qué encanto estar en las polis! Listo, Calisto, que me tomo un chocolisto, me está diciendo por aquí. Vicky, Gabriela me dice, no, mister, espérate un momentico. ¿Listo? Cuéntamelo todo, sonríe. Ay, mister, hace frío. No importa, sonríe. Pásala muy bien, vamos con toda. Conformación de polis. Yo te espero, Tabata, no te preocupes.
Bueno, ¿y están preparados para los puntos de participación el día de hoy o no? Porque vamos a jugar. ¿Ah? ¿Están preparados o no? Porque hoy tenemos que jugar, por supuesto. ¿Están más que listos o no? Cuéntamelo todo. Sí, puntos. Entonces vayan estirando a ver cómo les va, porque mira, aquí yo ya tengo entonces la hoja, la lista, yo aquí ya tengo entonces esto más que preparado con música griega el día de hoy. ¿Listo? ¿Preparados o no? Los estados-nación con identidad local y elementos comunes con otras polis. ¿O qué será? ¿Qué será? ¿Listo? Cuéntamelo todo. ¿Preparados o no están preparados? Laurita me dice, no, mister, no, espéreme un momento. Listo, vamos con toda rápidamente. ¿Y ya se aprendieron la capital de Grecia o no? Cuéntemelo todo. ¿Sí o no? Claro, Gaby. Lo todito. ¿Sí se aprendieron la capital de Grecia o no? Porque imagínense, ustedes que van a ir a Grecia, ¿sí se saben la capital o no? Por acá, nuestro Bill Ringer, capital de Grecia. ¿Cómo se llama? ¡Ay, Dios mío! Porque tú vas a estar allá en muy poco tiempo. A ver, ¿cómo es que se llama? Atenas. Uy, muy bien, Juanes. Muy bien, Juan Esteban Sosa. Aquí dice Atenas. Excelente, claro que sí. Lauris, escríbelo, cuéntanoslo todo. Muy bien, ya saben todos, aquí con Música Grecia iniciamos este viaje entre historia, entre el pasado y el presente. Aquí, con formación de polis. Muy bien, vamos a darle clic. Tabata, querida, ya acabaste, cuéntanoslo todo, mi amor. Si ya lo tienes más que listo para estar aquí con nosotros, cuéntanoslo todo. Porque ya vemos que Andrés, que Victoria, que Laura. Vamos a revisar aquí que Mariana y Sofi, que Dana, que Gaby. Uy, Tabata, tú también, excelente. Emanuel, las Alison. Ya nos vamos para Grecia. Muy bien. Por aquí nos dice Gabriela Orozco, damas y caballeros, ¿y preparados? Y vamos a darle clic. Entonces, ay, Dios mío, qué miedo. Entonces, chicos, vamos a hacer un pequeño repaso. ¿Qué les va a pedir el favor? No vamos a escribir muy bien, David, excelente, sino que vamos a hacer el repaso. ¿Listo? Entonces, en el repaso, luego de comprender los orígenes de la antigua civilización griega, donde nosotros nos habíamos pegado del viaje para entender cómo los fenicios invadieron Creta y cómo los fenicios luego llegaron a las costas. Recordemos entonces esa primera parte y que empezaron a construir pequeñas tribus y que luego de construir tribus empezaron a crear sus propias sociedades. Oh, pero recordemos que aparecieron los micénicos y los micénicos los invadieron. Me hace el favor y usted me hace caso en la economía y ellos eran los que mandaban y ellos utilizaban a Creta como el centro de operaciones para movilizar la economía. Eso lo habíamos visto, pero recordemos que antes de nuestra visita habíamos observado la división que se había generado en la Grecia micénica y es que eso de las preferencias, que a unos sí se les da y a otros no. No, Gaby, lo estamos repasando. Eso nos había generado a nosotros la división y se habían puesto a pelear los unos con los otros. Y como estamos hablando del mar Egeo, es muy difícil controlar eso. Y eso nos llevó, damas y caballeros, a que la mitología apareciera y entráramos en la Grecia oscura, porque como todos empezaban a pelear contra todos, ingresábamos en la Grecia oscura. Y es que en la Grecia oscura no todo fue tan malo, no todo fue solamente puños y guerras entre pequeñas ciudades, sino que recordemos que nace la mitología. Rápidamente, puntos de participación, ¿están más que preparados? ¡Ay, Dios mío! Menciona, damas y caballeros, menciona en el chat, vamos, puntos de participación. Sí. Preparados acá, menciona un mito, solo un mito griego, uno. ¿Cómo se llama ese mito? Menciónalo. El toque de oro, perfecto. Vamos. La manzana de oro, siga. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Se me olvidó.
El carro del dios Sol. ¡Ay, Dios mío! Sí, iba a decir eso, mister. Dale, dale, escríbelo. ¿Cómo así que dio? ¡Ay, Fernandito! Vamos con el toque dorado, perdido en el mar, perfecto. Siga, siga, siga. El árbol de Apolo, perfecto. ¿Se va a quedar sin los puntos de participación? Ay, ¿qué pasa? Por acá, Simón va con todas. Siga María José Guzmán. Mariana, aparece. Tengo otro. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Diosas y dioses. Ajá, pero ¿cómo se llamaban? Acuérdese, acuérdese. Mister, copiamos repasando eso. No, no porque lo estamos recordando, ¿vale? Para ingresar al tema muy bien. Este es prácticamente nuestro Bill Brinker. Listo, cuéntamelo todo. Ay, muy bien, el toque de oro. La diosa Hera, muy bien. El rostro en el estanque, el toque de oro, el dios Júpiter. Faltan. Dios mío. ¿No hay más? Uy, ¿qué pasó? Muy bien. Zeus, la osa mayor, la diosa Venus. Uy, puntos de participación. Esto suena. Perfecto. Hades, ese es el dios, pero estoy pidiendo es el mito. ¡Oh! La caja de Pandora, el rato de Pandora. Hércules y los 12 trabajos, Perseo versus Medusa, el talón de Aquiles, Prometeo y el robo de fuego, el nacimiento de Afrodita, la leyenda de Pegaso, la caja de Pandora, perfecto, damas y caballeros. Y es que aquí estamos teniendo que no se nos vaya a olvidar, no te preocupes, Tabata, que mientras se estaban peleando un pueblo contra otro, ahí es cuando nace la mitología, porque la mitología aparece como esa explicación. Los dioses están bravos con nosotros, por eso aparece la guerra. Y por eso estos relatos que son mágicos se terminan convirtiendo en religión y lo peor del caso, en explicaciones a los conflictos que tienen internamente. Porque muchos de los mitos que eligieron ustedes tienen, bueno, a excepción de 4 que estoy viendo acá, tienen guerras entre las ciudades. Pero muy bien, ya que tenemos más que claro entonces en este espacio, ahora sí vamos a tomar nota en este espacio. Uy, Laura, excelente en este espacio. Perfecto, el mito de Sífilo, de Terizas y de Eco. Muy bien, excelente. Uy, estos puntos de participación están hoy como wow, bastante disputados. Y prepárese, porque vamos a revisar cómo se acaba la Grecia oscura, esa Grecia llena de mitología. ¡Ah! Ten cuidado, mira muy bien lo que vayas a hacer, porque alguno de los 12 dioses se puede incomodar y se puede vengar de ti. Entonces, recordemos que la explicación mitológica es una justificación a todo lo que estamos viviendo en la Grecia oscura, para que lo tengamos en cuenta. Muy bien, claro que sí, vamos tomando nota, por favor. Mister, pero yo quiero saber algo. El final de la Grecia oscura, ¿cuándo se da? Aquí en estos años, en el año 900 al año 800 antes de Cristo. Bueno, mister, ¿y qué pasó? Después de tantas guerras que sostuvieron, después de la influencia tan fuerte que sostuvo la mitología, vamos a encontrar que cada ciudad, como no tenía la unificación de los micénicos, empieza a construir, claro que sí, Emanuel, empieza a construir su propia ciudad y empieza a pensar, uy, espere, yo tengo que colocarle murallas. Bueno, ¿y pero por qué le tenemos que colocar murallas a las ciudades? Pues si nos vienen a atacar, vamos a estar protegidos. Y cada ciudad no solamente pensó en qué elementos, claro que sí, Samuel, vamos tomando nota, en qué elementos debería tener, sino empieza a pensar en sus funcionalidades. Y es que es una Grecia oscura que está acabando con las guerras, con los mitos, con los cantos del ditirambo. ¿Recuerdan ustedes? Dice aquí Victoria en este espacio, el final de la guerra oscura ocurre por las guerras, al contrario, por la finalización de las guerras. Claro, Andrés, hombre, tomamos nota rápidamente. Entonces, recordemos algo, para ir ya cerrando este cierre de la Grecia oscura y entrar a la arcaica. Y es que mira, nosotros vamos a encontrar que después de tanta guerra empiezan las ciudades-estado a construirse. Esos pequeños pueblos empiezan poco a poco a reconstruirse. Después de una guerra de Troya, después de una participación absurda donde se hicieron muchos muertos y donde la explicación no era diferencias entre ellas, sino que era el poder y la intervención de los dioses, como en el caso de la guerra de Troya, nosotros vamos a encontrar nada más ni nada menos que cada una empieza, ya te respondo la pregunta,
cada una empieza a construir su propio reino. Y por eso se van a llamar ciudades-estado. Y es que estas ciudades-estado van a decidir cómo se van a organizar y cómo se van a gobernar. Claro que sí, Gaby, copiámoslo de los dos cuadros. Porque esta es la respuesta de nuestra primera parte de la pregunta de análisis. No te preocupes, Gaby. Ya te respondo, Lauri. Entonces, caigan en cuenta que después de las guerras, no todo es humo y cenizas. En este espacio, después de las guerras, empezaron a reconstruir sus ciudades, a colocarles murallas, a empezar a tener cultivos más cerca. Entonces, ¿qué pasa? Cada ciudad se empieza a organizar. Después de tanta guerra, se empiezan a organizar. Empiezan a decir cómo debe ser la ciudad, que ya la vamos a ver a continuación, y además, ¿qué elementos debe tener? Que es nuestra pregunta de análisis que se encuentra en plataforma. Y por último, empiezan a decidir cómo se van a gobernar ellos mismos. Ahí no, sin la influencia de los micénicos, porque ellos solitos se van a empezar a gobernar. Y a esto se le va a llamar las polis. Las polis son las ciudades-estado. Y no hay una, hay montones de polis. Porque después, claro, Fernando, hay que tomar nota. Porque después de tanta guerra empieza la reconstrucción. Pero no se reconstruye simplemente las ciudades, sino que se va a tener otro tipo de arquitectura. Ya no se van a estar las ciudades abiertas para que lleguen los barcos y los llenemos de los productos para que se vayan a Creta y que se vendan en el resto del Mediterráneo. Aquí vamos a tener a unas polis que van a tener murallas y por eso aquí coloca que se van a apropiar de su territorio, pero lo van a hacer de una manera diferente. Van a construir murallas para defenderse. Van a tener a los cultivos ya no allá tan lejos, cerquita, a las afueras de la ciudad, para tener siempre la comida cerca. Van a tener ahora puertos que sean grandes para poder tener una economía muy fuerte. Van a empezar a construir una agora o una plaza donde pueden discutir y donde pueden conversar los ciudadanos y donde pueden vender sus productos. Vamos a construir en estas polis algo que se va a llamar los templos, porque si los dioses con su ira generaron la destrucción de muchas ciudades-estado, es mejor construirles un templo y adorarlos para que la guerra no vuelva jamás, aunque sí regresó, pero de otra manera. Entonces, ojo porque la mitología que era, por eso lo discutíamos la semana pasada, antepasada, el mito no es solamente una narración, es una explicación tan fuerte que convence y logra convertirse en religión, como sucedió acá. Porque entonces tenemos que, Dios mío, hacerle un templo a Ares, al dios de la guerra, para que nos vaya muy bien. Tenemos que hacerle un templo a Zeus para que nos proteja. Entonces, caiga en cuenta que cada polis empezó a esas ideas a hacerlas templos. Tanto así que empezó a realizar acrópolis. Y esas acrópolis son edificios de gobierno. ¿Pero para qué? Para poder gobernar siempre a la luz de los dioses. Ahora sí, Lauris, voy contigo, cuéntamelo todo. Voy contigo. Dice, Mister, una pregunta. En la Guerra Negra murieron alrededor de ¿cuántas personas? Negra, no conozco esa guerra, discúlpame, mi amor. Y si alrededor de ¿cuántas personas? Y Mister, otra pregunta. ¿Es verdad o es mentira? ¿Las plagas y las gripes estaban en la guerra y por eso también morían las personas? Sí, amor, claro que sí. Esa respuesta sí te la tengo porque lo vamos a observar la próxima clase. Ya te voy a responder, Victoria. La próxima clase vamos a ver que Atenas, venían directamente a invadirlos. Entonces, cuando vienen a invadirlos, ya dame un segundo, Gaby, cuando vienen a invadirlos, lo que van es, cierre la puerta, cierre la puerta, por favor, todos los habitantes vamos a protegerlos. Y cuando sucede eso, en Atenas va a aparecer no solamente la gripe, sino la viruela. Y eso va a matar a más ciudadanos por la peste de la viruela que por precisamente la rendición que va a hacer Atenas y los muertos que tuvo. Entonces, las gripes también están. Hay un texto, bueno, que es muy difícil, digamos, hablarlo con ustedes a estas alturas, pero hay un texto de Mariano Pompeo que él establece, él es un historiador italiano que dice que los mosquitos y las pestes han parado guerras. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Listo, ahora sí, viene aquí la pregunta de Victoria Allen. La Grecia oscura culmina
porque ya no había guerras. Exacto, porque se acaban las guerras. Y las polis evolucionaban por eso. Perfecto. Muy bien, muy bien. Excelente, Vicky, muy bien. Y aquí Gaby nos dice, ¿sería la guerra oscura? Acuérdate que es la Grecia oscura porque todos pelean contra todos. ¡Ah! Me miró mal. ¡Vamos a la guerra! Oye, pero ¿qué pasa en este espacio? Ahora sí, Matías dice, ¿cuántos muertos dejó en Grecia la peste negra? No tengo los datos. Si te soy honesto, no cuento con esa información. Sin embargo, lo vamos a tener en cuenta, como yo reviso el chat en la participación, y para la próxima sesión te daría pues el dato en este espacio, la peste negra de 1300. Listo, Laura, rápidamente, cuéntanoslo todo. Listo. Como la pregunta que yo te había hecho, pero me faltó que me respondieras una pregunta. Dale. ¿Cuántas personas alrededor de las guerras sin gripas, o sea, sin enfermedad, murieron pues por la guerra que tuvieron, la guerra oscura que tuvo Grecia? No hay datos. ¿Sabes por qué? Porque los arqueólogos que han realizado el levantamiento de la historia griega, lastimosamente, no cuentan con esa información. Porque te voy a colocar un ejemplo. Los cadáveres que encuentran son cadáveres que les aplican el carbono 14 y determinan de acuerdo a los años que tenga de muerto y los años acumulados que sostengan los huesos. A partir del carbono 14 hasta el momento han descubierto muertos de las guerras médicas, pero que ya va a ser la guerra que vamos a ver al final de este espacio, pero no han descubierto muertos de estas guerras. ¿Por qué se conoce que existió la Grecia oscura? La Grecia oscura aparece gracias a Homero, porque Homero, a partir de los relatos de la Ilíada y la Odisea, él es el que cuenta que hay una Grecia que está en pelea unos contra todos. Entonces, la fuente histórica viene siendo Homero, este historiador, este literato, que nos va a contar los mitos y va a hacer la explicación de este escenario. ¿De dónde aparece la división de los micénicos? Cuando han explorado a los micénicos, se han dado cuenta que en las tablillas de contabilidad existía una desigualdad en la distribución. Entonces, se está relacionando, ahí vas a encontrar un historiador que se llama Milton Hare, y vas a encontrar que se relaciona la mala contabilidad de los micénicos con los relatos de Homero. Entonces, esos dos se unen para explicar por qué se empiezan a pelear las polis entre sí. Quiero ser muy honesto en ese espacio, ¿vale? Aquí en este espacio... dame un segundito, querida. Dice acá Juan Esteban Sosa. Listo, tu pregunta. Mister, mi pregunta es, ¿qué era lo del carbón 14? El carbono, sí, no te preocupes. El horario carbono, el carbono 14 es básicamente una prueba química que se le realiza a los fósiles. Por ejemplo, esa es utilizada para determinar las edades en que existieron los dinosaurios. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se aplica el carbono 14 se le aplica a los huesos y eso va a generar una pigmentación en el hueso. Y de acuerdo a las características de pigmentación, o sea, de manchas que genere el hueso, se va a generar una característica en cuanto a la edad. ¿Estoy siendo claro? O sea, O es un sea, químico ¿hace que cuántos muestra la edad. años esos huesos ya dejaron de servir? ¿Algo así? Más que de servir, es su antigüedad. Porque Mm, lo que voy a decir es polémico para más de uno, pero, y perdóneme aquí, hombre, que usted está escuchando esto, pero es que la composición de los huesos cambia. O sea, nosotros no tenemos la misma composición de los huesos que tenían en la antigüedad. Han se ponen cambiado. más oscuros, creo. Hay que ver, han variado demasiado, empezando por la alimentación. De acuerdo a mayor diversidad de la alimentación, mayor diversidad va a ser la composición de nuestros huesos. Entonces, que en cuenta que el carbono 14 lo que hace es esa exploración de cómo han cambiado los huesos a partir del tiempo y a partir de ahí puede determinar a qué tiempo o rango de edad ha existido. ¿Listo? Quiero ser claro en eso. Ok. ¿Listo? ¿Los griegos aún creen en los dioses? Sí. Quiero ser claro, Victoria, que lastimosamente, claro, Victoria, menos mal que tú pues viviste en Venezuela un tiempo, y es que así como existen los católicos, existe el santerismo en Venezuela. Lo mismo sucede en Grecia. Está la Iglesia Católica Ortodoxa, que es la religión mayor, pero hay algunos cultos, algunas personas que son fanáticas a la Grecia antigua, que prenden la velita, que hacen oración a los antiguos dioses griegos. Entonces, ojo porque no se ha olvidado esta creencia, todavía sigue, y ese dato nos lo confirmó
nada más ni nada menos que nuestra invitada Angélica y María desde Grecia. ¿Listo? No es Homero Simpson, es el poeta Homero. Listo, cuéntamelo todo entonces y ya finalizamos este espacio antes de responder la última pregunta de Laura Cortés. Y esta es la primera parte de nuestra pregunta de análisis, muy sencillo, no se les va a olvidar. Entonces, construimos polis y nos levantamos después de tanta guerra. Ahí se acaba la Grecia oscura. Pero ¿qué características tienen estas polis? Construyen, exacto, muy bien, Matías, excelente. Ese mismo, el que escribió la Ilíada y la Odisea. Recordemos qué elementos, y aquí está nuestra pregunta de análisis, van a tener estas ciudades-estado. Como ya vivieron guerras, van a construir murallas para protegerse. Van a tener los cultivos ya no abiertos, sino cerquita a las ciudades para poder tener el alimento. Van a construir un puerto marítimo mucho más grande. Juan Eduardo, verifica por favor tu internet si tal vez está fallando. De todas maneras, tenemos la grabación. Recordemos que se construyen puertos más grandes, se construyen plazas de mercado para poder hablar, para poder discutir y para poder vender los alimentos. Y se llama la agora. Se construyen templos porque ¡oh! Si los dioses son los que producen la guerra con su ira, tenemos que adorarlos. Por eso la mitología se convierte en religión en la antigua Grecia. Y por eso vamos a tener los dioses y los templos de Atenea, a Zeus, a Ares, incluso a Poseidón. Entonces, tengamos en cuenta este espacio. Y para cerrar, crean edificios para gobernar, pero se los van a ofrecer a los dioses. Laurita, te escucho antes de seguir, Dios mío. Las 2:37. Dime, querida. Mister, aquí, esto sí yo no lo entendí, porque pues, a ver, tú me dijiste que hay plagas en las guerras o Sí. enfermedades, ¿sí? Sí. Esas plagas mismas, ¿cómo pudieron existir? O sea, ¿lo existieron a bueno o a mal? Porque, por ejemplo, a ver, si me hago un poquito más entender, ¿alguno de esa guerra, cómo creó la plaga más o menos con algo químico o la plaga porque fue que se sucedió? O sea, eso no lo entiendo. Quiero ser claro de algo, y es que antes de las polis vamos a encontrar que, exacto, antes de las polis nosotros vamos a encontrar que la gente convivía con los animales, y eso también sucedió en Europa, más arriba, en Francia, en Suiza, incluso en la misma España. Ya voy, Victoria. Y es que los seres humanos dormían con los animales para poderlos cuidar. Entonces existe una interacción. Imagínate, por ejemplo, dormir con una vaca o dormir con los cerdos. Pues, ¿qué pasa? Las enfermedades de los animales se transmiten a los humanos. De igual manera, las enfermedades de los humanos conviviendo con los animales se transmiten. Entonces, ¿qué pasa? Cuando iniciaba la guerra, existían mucha acumulación de personas. ¿Por qué? Porque en el ejército, muchos hombres, muchas personas unidas, estornudaban, presentaban los primeros síntomas de la enfermedad y como estaban con otros, se expandían. Eso pasó en Grecia, eso pasó en Roma, eso pasó de igual manera en pleno, exacto, como el COVID, eso tal cual sucede. Cuando tú compartes con los animales mucho, se comparte. Entonces, caiga en cuenta que antes de las guerras, nosotros vamos a encontrar que no había esta división. Ahora sí voy a pasar en este espacio. No había esta división, y ya te doy la palabra, querida. Y como no había esta división, nosotros vamos a encontrar que todo el mundo convivía con los animales. Entonces, observemos acá, aquí tenemos, esta es la organización de la polis griega. Y miren en dónde están los cultivos. Los cultivos están a las afueras. Significa que el cuidado de los animales está fuera de la ciudad. ¿Se van a vender en el mercado? Sí, se van a vender en el mercado. ¿Se van a tener en las cocinas? Sí, se van a tener en las cocinas, pero no se está conviviendo con el animal como sí se hace en el campo. Entonces, ¿a qué me refería? Cuando existían las guerras, las personas del campo ingresaban a la polis para ser protegidas por las murallas, pero como estas personas traían a los animales y convivían con los animales, se extendía la peste. ¿Fui más claro, Laura? Que eso fue lo que sucedió con la viruela. Sí, señor, gracias. Ahora sí ya No te entiendo todo preocupes. porque tenía dudas. Tranquila. Muy bien, entonces vamos a continuar en este espacio. Victoria, tu pregunta rápidamente. Te escuchamos. Mientras que Victoria abre micrófono, aquí vamos a tener entonces... Claro que sí, Victoria, te escucho. Mister, ¿cómo ellos podrían creer en los dioses si como nunca los habían visto ni nada?
Bueno, hay dos hipótesis. Siempre voy a recomendar mucho este libro que se llama El mito del eterno retorno, que es de la filósofa francesa Mircea Eliade. Y ella lo que dice es que los mitos se crean cuando hay una explicación a algo que sucede. Entonces, se levantó una ola, ¡ay, Dios mío, nos va a aplastar! Todos sabemos que eso es un tsunami, pero como no lo entendían, no existía la ciencia, ellos creen que es la fuerza supranatural, que es algo más allá de la naturaleza que les hace daño. Y dos, explicar que hay un conflicto, que hay una guerra, no se hace responsabilizando ni entender quién es realmente el culpable de la guerra, sino que se crea una figura de miedo, como lo es un Dios. Tú te portaste mal, Él vendrá por ti, como el mito de el Señor del Costal. Si usted no se come todo, viene el Señor del Costal y se la lleva. Entonces hay dos explicaciones para el origen del mito. Y lo peor es que el mito se convirtió en religión porque se convirtieron en historias que las personas le tienen miedo, como los niños pequeños con el Señor del Costal. Entonces, ojo, porque hay que tenerle mucho cuidado. ¿Cómo rápido, el Señor del Costal se lo lleva? Y eso mismo va a generar que si le tenemos miedo al Señor del Costal, creémosle un templo para que él jamás venga acá. Eso mismo pasó ahí. Crear centros de adoración para los dioses para que ellos estén tranquilos. Y por supuesto, como lo vimos la sesión pasada con el ditirambo, en las oraciones, oh Dionisio, con el ditirambo, recordemos que se va a construir también el teatro. Muy bien, entonces aquí tenemos el puerto, la agora, el templo circular, el estadio, que era para practicar deporte, que eso lo vamos a ver entonces en los Juegos Olímpicos, la próxima sesión, el teatro, la Acrópolis y recordemos siempre las murallas con el campo alrededor. ¡Listo! Dios mío, vamos a llegar entonces en este espacio. Exacto, muy bien, Laura. Es que ese es el efecto. Mister, rápidamente, ¿cuántas polis salieron en este espacio? Esta imagen la sacó del historiador Carlos García Cual, que en el año 2010 publica un libro que se llama Grecia para Todos. Y es que aquí nos va a mostrar, de acuerdo a su recopilación, cuántas polis empezaron a nacer. Entonces, nacieron en toda Grecia. Empezaron a observar, recuerden en este espacio, polis. ¿Se acuerdan que aquí solamente estaba en una isla una polis? Aquí ya se van a multiplicar. En Lesbos, en Esciros, en Oulos, en Samos, en Mileto, en Rodas, en Tera. Y observemos que aquí van a tomar más y más y más y más fuerza. Entonces, en la medida, después de la guerra, se reconstruyen más y más polis. ¿Cuántas en total? Alrededor de 64 polis. Muy bien, vamos a seguir. Aquí la gente nos está contando en este espacio. Ahora sí vamos a tomar nota porque ya llegamos pues al final de esta primera parte. Y es que vamos a revisar, ay, perdóname, se me fue entonces en este espacio. Dice, en el número 2, la arquitectura como forma de representar creencias. Entonces, ojo que aquí es en donde ya se acaba la Grecia oscura e iniciamos en la Grecia arcaica, porque en la Grecia arcaica ya vamos a construir templos en honor a los dioses mitológicos y espacios para la adoración colectiva como el teatro. Tomamos nota, por favor, de este espacio, que con este elemento vamos llegando al cierre pues, de nuestra sesión. Aquí en este espacio, wow, me envían entonces muchos saludos desde Grecia a los chicos, nos dice por acá Angélica. Muy bien, entonces, claro, creo que todos se dieron cuenta los mitos, la función que tienen. Los mitos explican y obligan a que las personas adopten una conducta. En este caso fue tanto el miedo de la Grecia oscura que construyeron desde la arquitectura, templos y teatros. ¿Listo? ¿Por qué se construyeron los teatros? Acordémonos que en el ditirambo, oh Dionisio, ¿por qué no hay vino? Porque se han portado muy mal los griegos. ¡Oh, qué miedo! Entonces, ¿eso qué hacía? Que fuera un espacio no solamente de un canto de adoración, sino de conversación. Entonces, ¿qué pasa? El teatro inicialmente es un espacio de adoración y luego se convierte en un espectáculo. Desde el ditirambo, por eso no pasamos a la tragedia. Exacto, muy bien, porque los teatros se convirtieron en iglesias al aire libre, mientras que los templos fueron, como la Acrópolis que vamos a ver a continuación, fueron templos mucho más cerrados. Listo, un templo de 7 puertas, pero es cerrado, todo el mundo no entra.
Mientras que en el Ditirambo vamos a ver un templo mucho más abierto. Te escucho, Laura. Tú escribiste mal, sí no estoy mal, porque dice la arquitectura como... Ajá. Tienes toda la razón, se me fue esa... Tienes toda la razón, ya lo voy a corregir para subirlo. Muy bien, chicos, ¿queda claro? Preguntas, inquietudes hasta el momento, cuéntamelo todo si ya lo tenemos. Sin preguntas. Claro que sí. Ok, vale, no hay preguntas entonces hasta el momento. Creo que hemos sido claros porque cuando llega la prosperidad, cuando los mitos se convierten en la inspiración para la arquitectura, empieza a existir otra vez una prosperidad y esa prosperidad se va a llamar la Grecia arcaica porque es una Grecia que se está construyendo, es una Grecia que se está levantando. Dime. Yo tengo una pregunta. Claro que sí, te escucho, cuéntamelo todo, campeón. Ellos, digamos, en el pasado, cuando decían todo eso de los dioses y todo eso, ¿ellos les ponían los nombres? Sí, sí, pero entonces empieza a existir una pelea. Yo te voy a dar la respuesta. La respuesta la tiene la guerra. En la medida en que la guerra coloca a un ganador y a un perdedor, el ganador es el que coloca el nombre de las cosas como se mencionan. Entonces, te voy a colocar un ejemplo. El dios Zeus en la antigüedad se llamaba, y eso lo puedes revisar en el Atlas Akal, se llamaba Oikos, que significa hogar. Pero cuando empiezan a ganar los atenienses, Oikos se va a transformar en Zeus. Entonces, quiero ser claro, luego cuando van a aparecer los espartanos, Zeus va a tener otro nombre, pero es la misma idea con diferente nombre de acuerdo a la guerra. ¿Listo? ¿Fui claro o te perdí? Mister, toca Dale, copiar Gaby. lo que está abajo de ese Claro, cosito. amor, porque ya O estamos sea, acabando. la construcción de templos y todo eso. Sí, amor, claro que sí, porque recordemos que, ¿qué fue lo que los llevó a ellos a construir sus ciudades? No fue solamente el levantarse, ya voy, Tabata, a levantarse de la crisis y a crecer, sino realmente a construir templos para que nunca les vuelva a pasar lo mismo. Quiero ser claro en esa idea, porque los griegos, por eso insisto que la civilización griega es la más difícil de entender. Porque no es crear un templo porque sí, no, es un templo para adorar y para que jamás volvamos a la Grecia oscura, ¿sí? Es el teatro del ditirambo para que alabemos al aire libre, nada más ni nada menos en las fiestas dionisíacas a los dioses. Quiero ser claro de eso. Tabata, ¿cuál es tu pregunta concreta, mi amor? Porque ya estamos llegando a las 2:48. ¿Por qué se le cambia el nombre siempre a Zeus? No entiendo. Listo. Lo que pasa es que, acuérdate, ya vamos a mirar el mapa de Grecia. Acuérdate que Grecia no es un territorio que sea unido por la tierra, sino unido por el mar, que en este caso es el mar Egeo, el Jónico y el Mediterráneo. Entonces, ¿qué pasa? Si hay un pueblo que gobierna sobre el otro porque atravesó el mar, porque lo destruyó, le va a enseñar a pronunciar ese nombre del dios al perdedor. Entonces, ¿qué pasa? Los perdedores ahora van a tener que llamar a sus dioses como lo impone el ganador. Entonces, ¿qué va a pasar? En la Grecia oscura se logra un consenso por culpa de las guerras, y es que se va a llamar a Zeus, se va a llamar a Poseidón, se va a llamar a Ares, por ese mismo ejercicio, porque el que gana es el que le va a colocar el nombre. El nombre de sus dioses no es válido, el mío es el válido. Y ese es el juego de la guerra que vamos a sostener acá. Que ustedes lo van a entender cuando lleguen a grado noveno, a entender Primera y Segunda Guerra Mundial, cómo se va a transformar eso en África y en Asia. Pero, mister, Sí, pero sabes que tú dices que el que ganaba pues le ponía el nombre, ¿no? sí, Pero digamos, es un ejemplo. Yo soy el de un equipo y hay otra persona y es del otro equipo. sí. Y digamos, esa persona gana y le puso Zeus. Y después yo gano y pues le puse otro nombre. Pero el otro equipo se quedaría con ese nombre que ellos le pusieron y mi equipo se quedaría con el nombre que yo le puse. Te voy a colocar, O- sí, te voy a colocar el ¿Cómo? ejemplo. Dios, Yahvé, Alá, el mismo, pero con Pero, o diferente sea, nombre. es cada uno lo llama como quiera, o sea, El problema es ese. depende. El problema es ese. Es un poco Lo que pasa es confuso. que eso se llama antropología cultural, para serte honesto, y ya el tiempo no nos da. Pero para cerrar con la antropología cultural, es que en la medida en que los pueblos o van intercambiando económicamente y se van mezclando culturalmente, o por culpa de la guerra empiezan a imponerse los nombres los unos a los otros, los nombres cambian. Y súmale que en la medida que el idioma empieza a evolucionar, las palabras
van a cambiar y se terminan convirtiendo en una comunidad. Eso lo vas a entender más adelante. Eso se llama antropología cultural y el autor se llama Van Ok. Dijk, ¿vale? Muy bien, entonces, no siendo más, vamos cerrando entonces este espacio. Les agradecemos a todos. Hay una pregunta de análisis por responder. Y es que, Laura, la última, Dios mío, porque serrano, todos tenemos que ir a almorzar. Cuéntalo todo. Perdón por tantas preguntas, pero tengo que hacer Tranquila. una pregunta. Ay, Dios, tengo hipo, pero... Mister, la pregunta es, cuando Simón tocó el tema de los nombres, es que ahí no entendí cómo solucionaban la situación de pelear por el nombre de elegir. O sea, eso sí no lo entendí. Ok. ¿Con un juez o con qué? No, de acuerdo a la imposición. El bando ganador es que en la Grecia oscura es el bando ganador, el que le impone el nombre. ¿Qué quiere decir? Vienen los atenienses y llegan a la isla de Rodas y la invaden y la destruyen. ¿Y qué hacen con los pobladores? Les enseñan a olvidar sus dioses porque ahora se tienen que aprender los dioses como ellos los pronuncian. Entonces, ¿qué pasa? Hay una readaptación, porque antes estaban adaptados a un tipo de dioses y ahora se tienen que adaptar a otros y se empiezan a mezclar. Entonces, unos nombres se van a olvidar y otros se van a transformar. Eso es lo que va a suceder. ¿Listo? Espero haber sido claro. Ok, mister, gracias. Sí, Bueno. sí, fuiste muy claro. Perfecto, les agradezco a todos por su tiempo, son las 12:52. Recuerden que tienen una pregunta de análisis por responder, entonces con el encuentro con Grecia y al menos la primera parte de este espacio. Les agradecemos a todos por este espacio. ¡Feliz almuerzo! Y nos encontramos la próxima sesión. Chao, mister. Coman música. ¿Cómo se llama la pregunta? Chao, La mister. pregunta de análisis ahí está, numeral a colonias. No, nos tocaría para la ok, otra ya. sesión. Chao, Vale. mister. ¡Chao! Que les va súper bien. Vemos Chao, mister. miércoles. ¡Chao! Que les va súper. Sí. Nos vemos el miércoles y nos vemos el jueves también. Perfecto, que les va muy bien. Un abrazo. Cuídense muchísimo. Chao, mister. Amigo. Chao a